7:41 conversamos con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, aquí en Mesa Central. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Buenos días, Iván. Gusto saludarle. Igualmente, oiga, ¿cómo ha visto todo el tema de la energía eléctrica, de la reposición de energía? ¿Usted fue uno de los afectados o no? Sí, prácticamente 4 días. Ya, o sea, sabe bien de qué se trata el Sí, sí, asunto. sí, por supuesto, cambia toda la vida, Cambia sin harto. duda. Es bien impresionante el nivel de afectación que Sí. provocan las personas. ¿Cómo ve entonces el asunto de las compensaciones? Mire, estábamos casi acostumbrados a que la energía eléctrica, a pesar de que tiene Chile un promedio de más de 20 horas de interrupción al año y debiera ser 9, bueno, desgraciadamente esta sorpresa, entre comillas, que nadie se la esperaba, reveló o desnudó una infraestructura con un mantenimiento bastante precario y condiciones en las cuales el monopolio natural, en este caso la distribuidora, está en dominancia hacia la desventaja en que está el usuario, porque la palabra comprometida no se respetó, los tiempos no fueron los adecuados y caramba que tuvo que ser un parto con forceps hasta los ultimátum que estamos ahora viviendo, ¿verdad? Para que se logre una reposición después de tantos días. O sea, hay un problema después de la época, bueno, la más gente más antigua recordará de Chile Extra, Endesa, en fin, después esto cambió hace muchos años atrás, pero yo creo que más allá de ese hecho, lo que le importa a la gente es quién da el mejor servicio. Y parece, todo indica que el servicio hoy día tiene una fragilidad enorme, es muy bueno para cobrar, sí, pero tiene una arquitectura, una ley además muy antigua, porque no se ha podido reformar la distribución eléctrica por muchos años, muy obsoleta, y por lo tanto esto habla de la urgente necesidad de cambio. Cambio que tiene que ir en una mejor regulación, que tiene que ir por el lado de que las empresas puedan responder con mucha fiscalización encima, y sobre todo de que parece que el esquema de los años 80 de cómo una empresa distribuidora monopólica actúa, hay que superarlo. Y tiene que haber competencia en este sector, como en todas las áreas de la economía. Ahora, estos son, como dijo usted, monopolios naturales, digamos, muy difícil Sí. que exista esa competencia. La ley no se ha podido cambiar. Hay algunos que afirman que la ley no se ha podido cambiar, entre otras cosas, porque los monopolios naturales, cuando empiezan a hacer donaciones a las campañas políticas, de alguna manera capturan el sistema político y eso ha impedido que se haga estos cambios. ¿Cómo lo ve? Mire, este es un sistema que tiene muchos intereses cruzados, es cierto. Ahora, la idea de separar generación, transmisión y distribución, que viene desde el origen de la privatización, claro, tenía algún sentido tal vez para evitar justamente subsidios cruzados, para evitar que haya una dominación excesiva sobre el consumidor, pero en la práctica, hoy día hay dos mundos que son la transmisión y la generación que compiten, pero resulta que el mundo que se entiende con el cliente es monopólico. O sea, es bien raro esto. Entonces, más allá de los intereses que tenga cada cual, yo creo que a esta altura es inminente que hay que abordar la distribución de unas por todas. Y yo la puse en tabla para pasado mañana en la Comisión de Energía, Ahora, en el Senado. el ministro Diego Pardo dice, aquí lo que hay que abrir es el debate sobre la participación estatal, o sobre una parte al menos o sea, sobre una parte de participación estatal en el mercado de la distribución, digamos. Claro, él tiene un punto que es en los combustibles, ENAP, que juega un rol. Y ENAP no es la mayoría, pero tiene un rol. Yo creo que eso es perfectamente discutible, pero va a ser para el mediano plazo. Eso no es un camino corto, ni fácil, ni sencillo, por una razón. Hoy día el Estado, frente a lo que pasó, no tenía herramientas que no fuera a pedirle a las empresas que intervinieran de mejor forma. No había un mecanismo de que se hiciera presente el Estado para resolver la crisis de interrupción. Y no la va a tener por un tiempo largo, a no ser que se diseñe una empresa estatal, no sé cómo se llamará, de la electricidad, una especie de Chelectra 2.0, ¿verdad? Que tenga algún rol en esto. Pero eso no es de un día para otro. Entonces, este es un camino relativamente largo. La idea a mí no me desagrada, porque esto no es un problema ideológico. Aquí lo que le importa a la gente es quién me da un mejor servicio y dónde puedo tener grados de competencia, dónde puedo elegir. En las móviles, telefonía móvil, usted tiene cuatro, ¿no es cierto? Tiene cuatro compañías y puede, ya, puede variar, no son muchas, pero
tiene cómo poder manejarse, pero acá la situación es compleja. Entonces, yo creo que esos grados de competitividad y esa mejora en el nivel son imperativos del momento. Hay que buscar soluciones para ese camino. Ahora, pero de verdad que no lo entiendo, senador. Estamos con el senador Juan Luis Castro, cuando usted habla de competitividad en el mercado de la distribución, porque, bueno, hay hartas empresas, lo que pasa es que cada una tiene una concesión distinta, porque Sí, se entiende que son monopolios naturales, que es muy difícil establecer competencia por la barrera de entrada que significa la postación, los cables y toda la infraestructura que se requiere para distribuir. lo que pasa es que, miren, desde la época de la presidenta Bachelet II, Máximo Pacheco, después con Piñera II, ministro Llobet, presentaron proyectos de ley. O sea, esto no es una utopía lo que le estoy diciendo. Ujú. De hecho, en el caso de Llobet, el proyecto de esa época, 2020, hablaba de separar lo que es la infraestructura eléctrica, la distribución, que es los fierros, los alambres, los cables, todo eso, que lo tiene una empresa respecto de quién vende la energía Ya. al consumidor. ¿Ah? Eso es lo que planteaba. Y eso no es algo irracional, es justamente lo que se está buscando actualizar hoy, porque esto ocurre en otros países del mundo, esto no es una cosa utópica, porque esa comercialización, o sea, vender la electricidad es distinto de tener además la propiedad del cableado. Ese es el punto. Claro, Y separar como hoy día la esa propiedad del parte. cableado está, nadie va a inventar un segundo cableado, un tercer cableado. No, pero sí el rol y la función de comercialización que podría tener distintos oferentes. Y eso es un tema abierto, no, no es nuevo, como le digo, esto ya viene de Mm. varios intentos hace no tantos años y en distintos gobiernos además. O sea, es algo que el mercado indica que sí es posible y necesario poder abordar. ¿Y este es el momento de avanzar en eso? Este es el momento, mire, como esto quedó claro de que las empresas que tienen esta característica de monopolio tienden a tener un grado de abuso cuando tienen reglas muy antiguas, la ley de electricidad del año 82. Po. Imagínense usted, 42 años con otro sistema de tarifado, cuando en esa época las empresas estaban integradas en todo. O sea, Chile y Endesa hacían todo, distribución, transmisión, generación, en fin. Todo esto fue cambiando. Entonces, tenemos una obsolescencia. Hay una superintendencia raquítica, débil, la de electricidad. Tiene escaso personal, pocas facultades, no logra hacer exigencias de verdad. Entonces tenemos una mezcla de un Estado muy, muy débil, empresas con un sistema muy antiguo de reglas del juego que no han podido cumplir suficientemente, y eso quedó demostrado ahora, y por lo tanto toda esa modernización, a mi juicio, es la que el país necesita, porque tenemos en eso una fragilidad que quedó muy, muy en evidencia en ese temporal, que además estaba previsto el temporal, estaba anunciado, Sí. todos los pronósticos lo indicaban, es cierto que era un poco más de lo que terminó, o sea, terminó siendo algo delicado, fuerte, pero muchos países del mundo tienen sistemas climáticos muy duros, muy ásperos, con sistema aéreo y logran soportar y no tenemos la situación de hoy. De hecho, antes de este temporal, ese promedio que hablábamos de más de 20 horas de interrupción al año ya es un poquito vergonzoso. Para los promedios internacionales. O sea, esto habla de un problema ya estructural que venía de antes y se exacerbó y ahora hay que abordarlo con fuerza. Estamos con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. Senador, ¿qué le pareció lo que dijo ayer el presidente del PPD, el senador Quintana, Jaime Quintana, respecto de que si el Partido Comunista no cambia de actitud, no cambia de opinión respecto de Venezuela, de Nicolás Maduro, se hace muy difícil, se hace cuesta arriba mantener una política de alianzas con el Partido Comunista? ¿Cómo lo ve usted? Sí, no, tiene razón. Yo respaldo a Quintana porque me parece que es de toda sensatez que un partido que es parte de la alianza actual de gobierno, igual que nosotros, que el presidente ha dicho lo que ha dicho, con fuerza, además con coraje, ha marcado una posición a nivel de todo el país, le salga a contradecir el Partido Comunista, uno de los partidos, se encapsula en esa idea, además reitera que no va a cambiar de idea, eso es lo que vi yo del presidente del PC ayer. O sea, tiene una actitud pertinaz respecto a un hecho político electoral que trasciende solamente una opinión doméstica entre partidos de la misma alianza, diferencias que pueden ocurrir, todas esas cosas que está bien, pero aquí estamos hablando de principios. El principio del respeto a la soberanía de un pueblo que terminó en un fraude, el principio de los derechos humanos que se están violando en ese país como se violaron en Chile también durante tanto tiempo. Si no coincidimos en eso, en el Partido Comunista, es bien difícil.
Es bien difícil, lo digo sinceramente. Esto hay que debatirlo, no ahora, pero va a venir después de la municipal, sobre todo de cara a la elección presidencial, parlamentaria, lo que viene para adelante. Pero nadie puede asilarse en que por llevarse bien en la política interna, en la política doméstica, haya que mirar para el lado cuando se habla de la política internacional, sobre todo cuando lo internacional está al lado, está aquí al ladito, y además tenemos efectos de esa crisis en Chile, con la migración y todo lo demás. O sea, no es un problema menor la definición de lo que ahora, en este episodio en Venezuela sucedió y que todavía no tiene una postura diferente el Partido Comunista. El presidente, usted lo recordaba, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dijo ayer en la radio Nuevo Mundo, preguntado por esta frase del presidente del PPD, él dice, no será la primera vez que vamos a enfrentar una batalla política con o sin tal o cual aliado, digamos, o sea, tampoco tampoco le da tanto susto quedarse sin algún miembro de la coalición, digamos. El principal problema en el mundo del Partido Comunista, en los lugares que hay, es el aislamiento. Eh, Hay mucho, yo diría, mucha adversidad a quedar aislado. Entonces, claro, en este minuto está el Partido Comunista dentro del gobierno. Yo no merezco a ninguno de los ministros y nada. Yo no voy a personalizar ni gente, porque creo que hay gente que ha hecho muy bien la pega, otros no tanto, como todo en la vida. Pero no tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con una doctrina que a partir de la experiencia chilena, el Partido Comunista, que sufrió el rigor de la dictadura, que tiene un rol de participación democrática. A mí me tocó ingresar como diputado en 2010 al Congreso junto con Guillermo Teller, por ejemplo. O sea, cosas muy emblemáticas en la historia de ellos, Mm. de estar presente en el Parlamento chileno y aceptar las reglas democráticas y así, han pasado 14 años. Que ahora salga esto y hace un retroceso, una especie de primitivismo democrático, de asilarse en el apoyo restricto y ciego a Maduro, cuando todo el mundo ve que no se puede tapar el sol con un dedo y que eso es un fraude. Y Chile a lo mejor muy pronto va a reconocer al presidente González, es cosa, no sé, tal vez de poco tiempo. El mundo va para allá, los derechos humanos y la democracia van para allá, y el Partido Comunista va para acá. Eso yo lo encuentro delicado, eso habrá que analizarlo. Yo no estoy declarando de la guerra al Partido Comunista, ni soy anticomunista, pero creo que tenemos una piedra de tope que es una roca en el camino cuando se trata de estos principios, no de una táctica respecto de un cierto proyecto de ley o de una desaveniencia por una inscripción electoral, de una coalición. No, esas cosas se pueden discutir mil veces. Los principios son los principios y esa es la categoría que tienen. Y se ha hablado mucho respecto del riesgo de parte de una parte de la izquierda, del riesgo de las ideas supuestamente antidemocráticas de un cierto sector de la extrema derecha. ¿Usted teme que ese argumento se vuelva en contra, se vuelva al contrario en el caso del Partido Comunista y que se acuse al Partido Comunista de ser antidemocrático por apoyar una cosa como lo que está haciendo Maduro? Lo que pasa es que, mire, hoy día, cuando los socios son Irán, Rusia, Bolivia, Nicaragua, en fin, Cuba, pucha, no son buenos socios. Yo soy un hombre de izquierda, pero a mí no me enorgullecen esos modelos, para serle bien sincero. Entonces, en la izquierda de hoy en Latinoamérica, y entiendo yo que también eso es la inquietud y el problema de la izquierda brasileña, colombiana, mexicana, que existen y son países importantes, es la incomodidad de ver ya un hecho flagrante que es prácticamente el robo de una elección, a vista y paciencia del mundo entero, la noche del 28 de julio. Han pasado 2 semanas, nada ha cambiado. Ahora mandó a un tribunal a una pericia en Venezuela. Y yo pregunto, ¿qué va a periciar si ni siquiera hay un acta? Las pericias se hacen cuando después de la evidencia, ahí se empieza a indagar si había diferencia de opinión. Aquí no hay nada, nada que mostrar, primero que nada, respecto al resultado por parte del gobierno de Maduro. O sea, yo no pretendo hacer una caricatura de esto, ni volcarme en una posición radical, ni mucho menos, pero los experimentos de izquierda autoritarios de hoy no funcionan en el mundo. Son malos ejemplos de un socialismo que en la sociedad pueda compatibilizar la democracia y los derechos humanos. Hay otras experiencias, la experiencia europea, la experiencia socialdemócrata, la experiencia nórdica, la experiencia en fin, de España, de otros países. Bueno, son modelos que yo no digo para que hay que abrazar un modelo, pero sí creo
que el respeto a la democracia, al menos los socialistas, lo aprendimos muy bien después de la dictadura militar. Y es un valor que incluso nuestro Partido Socialista también lo relativizó en la época de los años 60, de principios de los 70. También había discursos incendiarios, pero eso cambió. Entonces me extraña que el Partido Comunista de tanta trayectoria, más de 100 años, tenga esta postura aún de no querer mirar cuando la democracia está atentada gravosamente, como en dictaduras que de izquierda tienen poco, porque más bien es un pacto con los militares, para imponer el autoritarismo y la violación de derechos humanos. Eso me parece a mí a esta altura muy poco aceptable. Estamos con el senador Juan Luis Castro. Una última cosa, 30 segundos, senador. Sí, ¿En qué va el proceso de este comité de expertos para la reforma de salud que tiene que entregarle un informe a la Comisión de Salud del Senado? mire, faltan algo así como 45 días Ujú. para que el Ministerio de Salud haga ingreso en los proyectos de ley. Hay tres temas ahí que tienen que ser abordados. El primero de ellos, antes del 1 de octubre, va a ser el fin de la declaración de ingreso a las ISAPRE por sexo, por edad y por enfermedad, que son las famosas preexistencias, piedra angular del sistema que ya ha ido fracasando, y por eso la crisis de la ISAPRE. Lo segundo es el fortalecimiento de FONASA para que una vez por todas sea un seguro público de salud y se haga cargo del 80% de la población, incluida la lista de espera, que es el problema más agudo que tenemos hoy día en Chile. Y lo tercero es el subsidio de incapacidad laboral o licencias médicas, que es un grave problema que nunca ha sido reformado en democracia, más de casi 35 años, sin cambio, que se ha prestado para el fraude, el engaño, el sobreuso, y los costos están disparados en todo el sistema público-privado por licencias médicas. Entonces, esos tres temas están en el tapete y espero en estos 45 días que tengamos novedades del Ministerio de Salud. Nosotros en el Senado tenemos un comité de expertos bastante sólido, de distintas sensibilidades de opinión, y está trabajando, preparando este escenario de reformas que vendrían desde octubre en adelante. El senador Juan Luis Castro, esta mañana aquí en Mesa Central. Senador, muchas gracias por la gentileza. Muy amable, Iván. Gusto saludarle. Hasta Igualmente, pronto. buenos días.